Bien, entonces el día de hoy vamos a resolver lo que es un ejercicio más de clasificación. Aunque antes de ver este ejercicio vamos a ver algo de algo de los límites de Atterberg, que es calcular, ¿no? Límite líquido y límite plástico, ¿no? Acá este era un ejercicio igual que les he entrado el anterior semestre. Y acá nos dice, vamos a empezar con el enunciado, ¿no? Siempre lean bien lo que les pide o lo que les dice. Ok, acá nos dice, en laboratorio se ha realizado un ensayo de hidrometría en un suelo fino. Los resultados muestran que el porcentaje de limo corresponde a un 78% y el 22% corresponde al lo que sería arcilla. ¿Ok? Asimismo se han realizado ensayos de límites de consistencia. Los resultados se presentan a continuación. ¿Ok? Entonces acá nos da una tabla. Esta tabla en donde tenemos por un lado lo que es el límite líquido, que sería esta de acá, y por otro lado tenemos lo que es el límite plástico, que es esta parte de acá. Ok, acá nos da número de contenedor, masa de contenedor. Para lo que es límite líquido nos da número de golpes, masa del suelo húmedo más contenedor, masa del suelo seco más contenedor y nada más, ¿no? Y acá lo mismo nos da el límite plástico, con la única diferencia de que no nos da el número de golpes. Ok, acá nos da esta tabla, nos dan estos porcentajes de limo y arcilla y nos dice, se pide calcular cuál es el principal mineral que predomina este suelo. Ok, bien, para eso primeramente habría que calcular el límite líquido y el límite plástico, cuánto equivalen, cuánto equivale cada uno de esos dos valores. Y para eso pues yo lo he hecho de una forma rápida, ustedes pueden hacerlo de esta manera igual. Como primera instancia tenemos la tabla con los mismos datos obviamente. El número de contenedores es irrelevante, por así decirlo, no nos interesa, ya que puede ser cualquiera, ¿no? El que ustedes le den puede ser uno, 2, 3, no nos importa por ahora, ¿no? Pero es para diferenciar una muestra de otra. Lo que nos importa es todo esto, ¿ok? Todos los datos. Se dan cuenta, tenemos tres, ¿no? El límite líquido, una muestra, un ensayo, otro ensayo y otro ensayo. Se han realizado tres en total, ¿ok? Bien, esto del límite líquido no es complicado, tampoco es difícil. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que calcular contenidos de humedad para empezar con esos datos. Y esta es la ecuación, ¿no? La ecuación en sí, la principal es esta, pero con los datos que tenemos se reduce a esta, ¿no? En donde va a ser masa del suelo, la masa del agua MW va a ser masa del suelo húmedo más contenedor menos la masa del suelo seco más contenedor. Y la masa seca MS de abajo va a ser masa del suelo seco más contenedor menos la masa del contenedor. ¿Ok? Simplemente adaptamos esa ecuación a lo que ya tenemos, ¿no? Bien, entonces, continuando, acá ya tengo calculados, ¿ok? Lo he hecho un poco más rápido esto ya está programado. Lo único que he hecho es seguir esta ecuación, ¿ok? Y ya me bota automáticamente estos valores, ¿no? W1, 2, 3, ¿no? Obviamente, para cada casilla tiene su respectiva programación, ¿no? Esto de acá está con estos valores de acá. Para el segundo igual está con los segundos datos. Y para el tercero con los terceros, ¿no? Listo. Simplemente seguir la ecuación. Podemos verificar si queremos uno. Podemos hacer el primero siguiendo la ecuación, ¿no ve? Tenemos masa del suelo húmedo más contenedor, masa del suelo húmedo más contenedor. Tenemos 42.14 en el primero, menos la masa del suelo seco más contenedor, que es 38 del primer ensayo, punto 98. Y abajo nos dice masa del suelo seco más contenedor, el 38.98.
menos la masa del contenedor, que en este caso es 32,57. Todo esto multiplicado por 100, lo cual nos da un valor de 49,297 redondeado 49,30, ¿no? Que es este valor de acá. Entonces todo está bien, ¿no? Y listo. Entonces se hace lo mismo, el mismo procedimiento para los otros dos valores, ¿ok? Que no es nada difícil, es algo sumamente sencillo, ¿ok? Bien, entonces ya tengo esto, que es la primera parte. Posteriormente tengo que hacer una regresión lineal para poder calcular el límite líquido, ¿ok? En donde tengo esta tabla y esta regresión lineal es la ecuación de la recta. Esto ya se han debido ubicar ya tal vez. Y en la calculadora tengo esta función también, y igual a más bx, en donde introduzco valores en x y valores en y, donde mis valores en x van a ser n, que van a ser el número de golpes con logaritmo base 10, y donde y va a ser los contenidos de humedad que he calculado ahora, ¿no? Que serían estos de acá. ¿Ok? Entonces lo haremos rápido eso. Ustedes primeramente podemos llenar esto. Podemos llenar esto primero, puede ser directamente, lo voy a copiar. Este va a ser el W1, este va a ser el W2, contenido de humedad 2, y este va a ser contenido de humedad 3. Listo. Ya tengo los contenidos de humedad. Ahora su respectivo número de golpes para cada contenido de humedad, ¿ok? Para el 1, acá nos da número de golpes 17. Entonces acá lo pongo 17. Para el 2 me da 24 y para el 3 35. 24 y 35. Ok, listo. Ya tengo esto. Ok, entonces esta tabla tengo que introducir en mi calculadora y sacar los valores de A y B, ¿no? Más rápido. Bien, entonces ustedes se van acá, menú, creo que era el... A ver, vamos a ver. Creo que era la función. ¿Dónde está? No es vector, matriz, base, complejo, no. Creo que era la 6. Sí, es la 6, ok. A ver. Entonces se van al menú, van a la función de estadística, la parte 6. Y acá está, ¿no? La parte 2 dice y igual a más bx. Entonces le dan en 2. Y acá nos muestra la tabla x y y, ¿no? En donde x va a ser este valor de n con los números de golpes en función del logaritmo base 10. Y en y va a ser estos valores de contenido de humedad. Entonces voy a ir llenando esto, ¿no? Acá directamente ya puedo colocar log base 10, ya me bota. Y coloco 17 igual, ya tengo el primer valor. Logaritmo de 24 igual. Y logaritmo de 35 igual. Listo. Acá coloco 49,30. El siguiente 48,20. Y por último 46,91. Listo. Ok. Ya tengo estos valores y está introducido todo. Lo único que me falta calcular es A y B. Objeto C, OPTN opciones, y acá nos bota directamente 3 cálculos de regresión. ¿Okay? Y acá nos va el valor de A y el valor de B. ¿Okay? El valor de A es 58,5
70 lo podemos dejar con dos decimales, o si quieren copiamos 3. Bueno, lo copiaremos con 3, ¿ok? Vamos a copiar con 3 valores. Ver, acá tenemos 58,696. Ese es el valor de A. El valor de B es negativo menos 7,625. Lo podemos dejar con dos decimales. Y listo. Ya tengo el valor de A y B. Y para calcular el límite líquido tengo esta ecuación de acá, en donde el límite líquido es igual a, que es este valor de 58,696, más B, que sería 7,625 negativo, por el logaritmo de el número de golpes óptimo, que es el 25. ¿Ok? Y yo directamente lo coloco el 25. Y acá ya está programado, ¿no? Estos valores en función de eso. Logaritmo base 10 de 25. ¿Ok? Si quieren lo podemos calcular, no hay problema. Nos volvemos a la función normal y decimos a 58,696 más paréntesis, podemos colocar menos 7,625 por el logaritmo base 10 de 25, lo cual nos da este valor, ¿no? 48,04 con dos decimales, que es esto de acá. Entonces ahí terminaría esta parte, ok, lo cual nos verifica. Bien, este es límite líquido. Si se dan cuenta, el límite plástico es prácticamente el mismo procedimiento, ok, con la diferencia de que no tiene número de golpes, ¿no? Entonces no hay que hacer una regresión lineal. Bien, entonces acá tenemos límite plástico. Y el límite plástico igual, aquí está su tabla, es la misma. Es el mismo procedimiento en este caso cuando nos da estos datos. Tenemos la misma ecuación que hace datos del contenido de humedad. Y listo, ¿no ve? Simplemente seguir esta ecuación de acá, que está acá, esta de acá. Y podemos calcular 1, 2, 3 nuevamente, ¿no? 3 contenidos de humedad. Y listo. Esto es más fácil porque los contenidos de humedad que calculemos al final, para calcular el límite plástico, hay que promediar simplemente. ¿Ok? Vamos a verificar uno para que se den cuenta nuevamente. Seguiremos esta ecuación para el 1, bueno, para el 3, digamos ya, ¿no? Entonces el 3 nos dice, este es el 3, el que tiene número de contenedor 8, y nos dice masa del suelo húmedo más contenedor, que sería en este caso 37,57 menos masa del suelo seco más contenedor, que en este caso es 36,95, este valor de acá. Todo eso dividido entre masa del suelo seco más contenedor, 36,95 menos la masa del contenedor, 33,31. Y todo esto por 100. Lo cual nos da un valor de 17,03 con dos decimales nada más, ¿ok? Y es este de valor de acá, ¿no? 17,03. ¿Ok? Entonces una vez que calculan estos tres valores de contenidos de humedad, lo último que tienen que hacer es promediar estos tres, ¿ok? Que es esta la ecuación, ¿no? Ahora, si tuvieran solo dos, promedian los dos, ¿no? En este caso es 3, entonces promediamos los 3. ¿Ok? Eso ya depende de los datos que les den. ¿Ok? Y después ya tienen el límite plástico, que sería este valor, el límite líquido acá, y pueden calcular el índice de plasticidad haciendo la diferencia entre el límite líquido menos el límite plástico, ¿ok? Y el índice de plasticidad es este valor, ¿no ve? Que sería la diferencia del líquido menos el plástico, que en este caso nos da 28,02, ¿no? Que es lo que nos interesa en sí, ¿ok? Bien, lo único que hemos hecho hasta ahora solo es calcular límite líquido,
En este caso, calcular límite plástico. Y por último, el índice de plasticidad, ¿no? Que es este valor. O sea, entonces, en resumen, es estos tres valores de acá que hemos calculado. Ok, pero no nos dice eso, ¿no? El enunciado nos dice, se pide determinar cuál es el principal mineral que predomina en este suelo. Entonces, bien podría haberles preguntado, solo calcule el índice de plasticidad. Entonces, para eso tenían que calcular límite líquido, luego límite plástico y por último índice de plasticidad. Okay, pero acá nos da una pregunta adicional más que nos dice, calcule el mineral predominante de este suelo, ¿no? Entonces, tenemos el limo y la arcilla que nos ha dado de datos 78% que es de limo y 22% que es arcilla, y el índice de plasticidad, que este está mal, este es igual a este, ¿no? 28,02 y listo, ¿no? Ok, entonces ustedes ya tienen estos tres datos y lo que hay que hacer para calcular el mineral predominante es calcular el valor de A, que sería en este caso actividad. Ok, no sé si lo habrán visto, pero a ver, lo vamos a colocar acá. Listo. Entonces la actividad es el valor de A, en donde la actividad se define como el índice de plasticidad entre la fracción de arcilla en porcentaje. ¿Ok? Bien, entonces podemos calcular eso. Esta es la tabla. Y acá nos dice, ¿no? En función de la actividad, nos va a decir qué minerales tiene y qué tipo de arcilla tenemos. ¿Ok? Entonces solo hay que calcular esto. ¿Ok? A ver, nos vamos acá. Podemos calcular directamente en la calculadora. Y P, que es el índice de plasticidad, tenemos 28,02 dividido entre lo que sería la fracción de arcilla, que en este caso es 22%. Y calculamos, esto nos da un valor de 1,27 con dos decimales. Y lo dejamos ahí. Y acá también nos da el valor de la actividad 1,27, ¿no? Y está programado esta parte. Entonces verificamos acá donde se encuentra, podemos insertar un cuadro para marcarlo. Acá está, ¿no? 1,27 está entre 0.4 y 0.5, no, 0.5, 0.75 tampoco, 0.75 a 1.25 tampoco, es mayor a 1.25, sí, porque es 1.27. Entonces podemos marcar esto, que estamos en ese o en esa parte, ¿no? Listo. Entonces acá nos dice minerales, ¿no? El principal mineral predominante es mort, mor, mortmoriolita, ¿no? Entonces simplemente ustedes colocan acá como respuesta, ¿no? Se pide determinar cuál es el principal mineral que predomina este suelo. Entonces ustedes colocan al final el mineral que predominante o el mineral que predomina este suelo es el siguiente, ¿no? Que predomina este suelo es la, pueden colocarlo así, Montmorillonita. Y listo, ¿no? Ahí terminaría. Y listo. Ok. No es complicado, no era nada difícil. Simplemente tenían que hacer esta parte. También la han debido ver con el ingeniero esta tabla. Y nada más, ¿no? Simplemente era calcular esta actividad, que era algo sumamente sencillo. Ok. Esto quería ver como primera parte el día de hoy para que veamos, ¿no? Estas tablas que para calcular
el límite líquido y el límite plástico, nos puede dar en una clasificación, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahora. Ok, solo he adelantado este ejercicio para que se den cuenta de qué hay que hacer y después, posteriormente, en el ejercicio de clasificación que vamos a ver ahora, lo hagamos rápido. Ok, no es complicado, no es difícil. Ok, bien, entonces nos vamos al ejercicio. Acá terminaría este de acá y nos vamos a lo que es clasificación. Ok, acá nos dice: se ha realizado ensayos de laboratorio dirigidos a la caracterización del material. Los resultados se presentan en la tabla 1 a 3. Se pide clasificar el suelo mediante el sistema unificado y ASHTO. Ok, acá nos da esta tabla que era de su examen: resultados de análisis granulométrico, resultados del límite líquido y resultados del límite plástico. Ok, entonces da las tres tablas. Acá, como les decía, al igual que hace rato, les da esto, ¿no? Tienen que calcular el límite líquido y con estos tienen que calcular el límite plástico, ¿no? Y con esto ya hemos visto ayer que era calcular la tabla de análisis granulométrico, o sea, no era nada difícil, no, simplemente era rellenar. Ok, bien, entonces yo ya lo he llenado un poco acá, que está la masa del recipiente, en este caso es 96,85, no se nos logra notar tanto. La masa de la muestra seca más recipiente 158,09 y el otro valor es 5,47. Aunque esto no es, aunque esto es 6, creo, ¿no? Listo. Bien, ahora sí. Sí es 6. Ok, al igual que ayer, la tabla acá ya la tengo. Lo único que voy a hacer es programarla para que ya me bote directamente la masa, el porcentaje retenido y el porcentaje que pasa. Ok, que no es nada difícil. Ayer ya habíamos visto eso. Lo único que hay que hacer primero es una sumatoria en zigzag, ¿no? Copio el primer número de acá, por así decirlo, y después en zigzag, ¿no? Una sumatoria acumulativa, solo hasta llegar acá. Ok, luego calculamos la masa total y de 100 esto se va a calcular. Ok, con las ecuaciones que acá estamos viendo. Bien, entonces yo lo voy a hacer esto rápido, ya no es nada difícil, y voy a ir sumando acumulativamente esto de arriba más esto de acá abajo y listo, y puedo jalar esta ecuación hasta acá y ya me lo calcula. Ok, lo único que tengo que calcular ahora es la masa total, y para eso tengo estas ecuaciones de acá que ya las habíamos visto ayer también, que no es nada difícil. Y como primera instancia necesitamos la masa de la muestra seca, que es la masa de la muestra seca más recipiente menos la masa del recipiente. Acá tenemos masa de la muestra seca más recipiente y la masa del recipiente. Entonces podemos calcular directamente acá, ¿no? Masa de la muestra seca más recipiente 156,09 menos lo que nos dice la masa del recipiente, que sería 96,85. Ok, a ver, creo que ha habido un error. Menos este valor. Ya, ahora sí. Lo cual nos da un valor de 59,24, ¿no? Que era la diferencia de la masa de la muestra seca más recipiente menos la masa del recipiente, ¿no? 156 menos 96. Listo. Masa de finos simplemente es igual a la masa de la muestra seca. Acá está la masa de finos, la ecuación, que es esta de acá. Masa de la muestra seca que acabamos de calcular menos la masa seca en el número 200 después del lavado, que es el valor de arriba. Ok, entonces colocamos eso: masa de la muestra seca, que es 59,24, menos
masa seca de la muestra retenida en el número 200 después del lavado, que es 5,47. Entonces la diferencia de esos dos valores es la masa de finos. Y listo, ya tenemos esto. Y la masa total podemos calcular ahora fácilmente. Ya tenemos masa de finos, masa de bandeja y masa retenida acumulada en el tamiz número 200. Ok, la masa de finos es esta, masa de la bandeja es esta, y masa retenida acumulada en el tamiz número 200 es esta. Entonces la suma de estos tres valores nos da nuestra masa total. Entonces digo acá, masa de finos, más masa de la bandeja, y más lo que sería masa retenida acumulada en el tamiz número 200, lo cual nos da 59,19 gramos. Y automáticamente calculamos, una vez que calculamos esto, se viene acá el valor, ¿no? Y ya está programado y nos bota ya todo esto. Ok, que simplemente son estas ecuaciones de acá para cada fila, ¿no? Listo, posteriormente lo único que hay que hacer es calcular el porcentaje de gravas, que es igual al porcentaje retenido en el tamiz número 4. Entonces voy acá, tamiz número 4, que es este de acá, porcentaje retenido 0,78. Entonces yo lo voy a llamar nomás ya, listo, ya está. Porcentaje de finos es igual al porcentaje que pasa el tamiz número 200, este es el que pasa, y ya está. Y por último, el de arenas, habíamos dicho que era el 100, menos el de gravas, que es 0,78, y menos el de finos, que es 90,89, lo cual nos da un valor de 8,33. Ok, esta es la primera parte, no es nada complicada, nada difícil. Ya les había dicho, si esto es el tamiz número 3 pulgadas, tienen que verificar que sí o sí sea el 100% el que pasa, ¿no? En este caso no tenemos el 3 pulgadas, no verificamos nada, ¿no? Pasamos tranquilamente. Y como siempre, ¿no? La nota, si el porcentaje que pasa el tamiz número 200, F200, es menor o igual al 12%, calculamos CU y CZ, de lo contrario no se calcula. Entonces, el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 90,89, esto no es menor o igual al 12%. Por lo tanto, no se calcula ni CU ni CZ. Entonces, colocamos acá, ¿no? Voy a colocar porcentaje que pasa el tamiz 200 es mayor al 12%. Entonces no se calcula CU ni CZ. Listo. Nada más. Posteriormente tenemos la misma tabla que habíamos visto hace rato en el anterior ejercicio del límite líquido, ¿no? Y posteriormente una tabla de límite plástico. Entonces esto ya lo había adelantado, ya está con los datos. Podemos verificar 3269, 19, 41.11 y 37.95. A ver. Sí, ¿no? Bien, entonces simplemente lo que hay que hacer es lo mismo que hemos hecho hace rato. Utilizar esta ecuación de acá. Bueno, esta es la inicial, ¿no? Y de acá ya adaptamos a esto. Esta ecuación se utiliza para, primeramente, estos valores de acá. Bueno, aunque sin contar, ¿no? Lo que sería el número del contenedor, que es indiferente. Solo para estos valores de acá, luego para lo otro, posteriormente para el último. ¿Ok? En donde vamos a sacar de acá un contenido de humedad 1, contenido de humedad 2 y contenido de humedad 3, que son estos valores de acá. Ok. Y nada más, posteriormente a esto, ya habíamos visto esto hace rato,
el mismo procedimiento, hacemos la regresión lineal, ¿no? En donde necesitamos el número de golpes y los contenidos de humedad, ¿no? De cada uno. Entonces el número de golpes 19, 28 y 23. Podemos colocar acá 19, 28 y 23. Acá contenido de humedad 1, vamos a directamente colocarlo. Contenido de humedad 2 y contenido de humedad 3. Y listo. Necesitamos A y B para calcular el límite líquido. Entonces nos vamos nuevamente a la calculadora, opción estadística era la 6, la opción 2 y igual a A más B. Y llenamos, ¿no? Logaritmo de 19. Luego tenemos logaritmo de 28. Y por último logaritmo de 23. Listo, nos vamos al lado. Tengo 60.08, 57.69 y por último 58.50. Listo. AC, me doy a OPTN opciones, cálculos de regresión la opción 3 y listo. Tengo mi valor de A y mi valor de B, ¿no? Mi valor de A es 78,06. Copiaremos eso. Y mi valor de B es menos 14,169. Lo dejaremos aquí. Estoy utilizando dos decimales, entonces acá igual 3, listo. 62, ¿no? 0,62 y 0, y 14,169. Listo, nuestro límite líquido nos da 58,25 y lo dejamos ahí, ¿no? Esto ya habíamos visto, esta es la ecuación que se utiliza. Este 25 de acá es n el número de golpes óptimo, yo directamente lo coloco 25 y nada más, ¿no? Y está esto igual programado, ya nos bota el resultado y ya tenemos el límite líquido. Posteriormente calculamos el límite plástico. En este caso, el límite plástico está dado por esa tablita nada más, nos da directamente lo que es contenidos de humedad. Entonces, lo único que hay que hacer es que se llama sumar y dividir, ¿no? En otras cosas hay que promediar estos tres valores y directamente acá tenemos el promedio de 28.70, 27.90 y 29, lo cual es 28.53. Ok, simplemente es promediar estos tres valores, sumar y dividirlo entre 3, ¿no? Ya les había dicho, si solo les da dos valores, entonces suman y dividen entre 2, ¿no? Promedian esos dos valores nomás, ¿no? En este caso nos da 3, entonces promediamos los 3. Esto era más fácil todavía, ¿no? Luego, teniendo límite líquido, límite plástico, ya puedo calcular el índice de plasticidad, que es la diferencia, ¿no? Límite líquido 58.25 menos 28.53, límite plástico, lo cual nos da 29.72. ¿No ve? No es nada difícil. Hasta ahí es casi todo lo que hemos visto hace un momento. Ok. Y nada más, ¿no? Ya acabamos toda la parte esa, ya entraríamos a la parte de clasificación por el sistema AASHTO. Siempre les digo que empiecen por este porque es el más sencillo. Y nada más, ¿no? Entonces, para el sistema AASHTO necesito porcentaje que pasa el tamiz número 10, 40 y 200. Límite líquido, límite plástico. Entonces puedo ir copiando primeramente para el 10, antes de ver en qué caso estamos. Número 10, tengo porcentaje que pasa 98.68. Entonces me voy acá, 98.68, esto es redondeado, me da 99. El 40, y acá no tenemos 40.
Si se dan cuenta, acá tenemos 30, 50, 100, 200 y el 40 no hay. Ok, pero les había dicho que si es necesario calculamos y si no, no, porque si se dan cuenta acá podemos verificar primeramente en qué tabla estamos, ¿no? Entonces acá decimos 35% menos el total de la muestra pasa el tamiz número 200 o más del 35% del total de la muestra pasa por el tamiz número 200. Entonces decimos lo siguiente. Vemos esto, moverlo un poco más abajo. Y acá decimos el porcentaje que pasa el tamiz número 200 de nosotros es 90.89, eso es mayor al 35%. Por ende se trata de materiales limo arcilla. Ok, se trata de materiales limo arcilla en este caso, y si se dan cuenta, a partir de acá es lo que yo voy a utilizar la tabla, y no me pide, ¿no?, lo que es N10, N40, ¿no? O sea, el porcentaje que pasa el tamiz número 10 y el 40 no nos pide, directamente desde el 200 se necesita, ¿no? Pero puede haber casos, ¿no?, en los que necesiten calcular estos dos, si es que se topan acá, ¿no?, con una de estas condiciones. Entonces tendrían que calcular, ¿no? De todos modos, aunque no necesitemos en este caso, les voy a enseñar a calcular, lo cual se hace con la misma ecuación de regresión que habíamos visto el día de ayer, solo que en sentido inverso. ¿Ok? La anterior habíamos calculado el valor de x, en este caso lo que hay que calcular es el valor de y, ya no x. ¿Ok? Entonces yo me voy, sé que el tamiz número 40 tiene un diámetro de 0,425, porque acá mismo nos da también de dato en el formulario, ¿no? Su diámetro es 0,425. ¿Ok? Entonces no creo que se olviden también de eso. Bien, entonces a ver, acá tengo una parte, o acá había que insertar, ¿no? Bien, creo que esta parte no tengo acá, vamos a insertarla mejor, las formas. En sí es la misma regresión, solo que en sentido inverso, ¿no? Ya les había dicho, en vez de calcular x, vamos a calcular y. ¿Ok? Listo. Entonces esto lo ubicamos donde está el número 40, ¿no? Entre 0.3 y 0.6, que está 0,425. Ok, entonces esto, para que no se vea tan feo, lo vamos a ir acomodando. Listo. Entonces mi x1 va a ser 0.6 y mi x2 va a ser 0.3. Listo. Hago lo mismo, la misma lectura. Acá, esto lo voy a mover quizás. Y ya está. Ok. Entonces mi incógnita es lleno. Entonces ya tengo x1, x2, tengo y1, y2. Entonces lo único que tengo que hacer es meter en la ecuación, que es esta, ¿no? Entonces x ya conozco. Sé que mi x es 0,425. Mi y
es lo que tengo que calcular. Mi Y1 es 97.62 y el otro 95.42. Entonces acá tengo 97.62. Acá da lo mismo. Y el otro era 95, creo. Vamos a ver. 95.42. Listo. X1 y X2 nos falta, ¿no? En donde X1 es 0.6 y X2 0.3. X1 es 0.6, 0.3 y acá 0.6 nuevamente. Ok, entonces lo que voy a hacer es calcular Y, que va a ser igual al porcentaje que pasa el tamiz número 40, y eso me tiene que dar un valor, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en la calculadora. Simplemente copiamos tal cual está, nos volvemos a la opción normal y colocamos logaritmo de 0.425. Esto es igual a mi variable, en este caso va a ser, como X lo voy a colocar, menos 97.62 dividido entre 97.62 menos lo que sería 95.42. Ok, todo eso por logaritmo de 0.6 entre 0.3, y esto más el logaritmo también nuevamente base 10 de 0.6. Shift Solver desde 0 y a ver cuánto nos calcula. Y acá está el valor de X, que sería el porcentaje que pasa al tamiz número 40, sería de 96,53. Lo podemos dejar redondeando. Y listo, ¿no? Nada más. Simplemente era eso. Si es que algún rato necesitan calcular F40, pues se calcula de esta manera. Aunque en este caso no era necesario, pero ya saben calcularlo. 96.53. Esto se redondea entero, que sería directamente 97. Ok, no es difícil, es algo sumamente sencillo. Después nos pide porcentaje que pasa el tamiz número 200, 90.89. Que esto es igual a 91. Límite líquido 58.25. Eso copiamos. Y esto es igual a 58. E índice de plasticidad 29.72. Esto es igual a 30. Listo, ya tengo todo. Sé que estoy acá en esta parte de materiales limo arcilla y empiezo por el A4. Ok. Tengo A4. Empiezo a fijar, ¿no? Acá no nos pide nada. Por lo general no nos pide en los dos primeros, ¿no? En este caso era innecesario calcular el F40, pero de todos modos lo hemos hecho, ¿no? Para que ustedes aprendan y sepan.
Listo, directamente nos pide del 200, tiene que ser 36 mínimo. Nosotros tenemos 91, entonces esto nos cumple. Ok. Pasamos al siguiente, límite líquido nos dice tiene que ser 40 máximo, nosotros tenemos 58, entonces no cumple. Y una vez que no te cumpla te pasas al siguiente. Empezamos con el A5, continuando diré. Nuevamente estos dos de acá no nos pide. Y nos vamos acá. 236 mínimo, sigue cumpliendo. Listo. El límite líquido nos dice 41 mínimo. Entonces esto cumple. 41 mínimo porque tenemos 58. Y por último, acá nos dice índice de plasticidad 10 máximo. Y nosotros tenemos 30. Se pasa del máximo. Entonces no cumple. No nos cumple, nos vamos al siguiente, que es el A6, creo. Es A6. Ok. Listo. Ok. No nos pide nada en estos dos primeros. Y acá verificamos nuevamente. A6 nos pide 36 mínimo para el número 200, lo cual nos cumple, tenemos 91. Límite líquido nos pide 40 máximo, nosotros tenemos 58, no nos cumple. No cumple, nos pasamos al siguiente, es un A7. Y listo. No nos pide nada en los dos primeros. Y es el último, ¿no? Por ende nos tendría que cumplir todo porque sería peor caso, ¿no? Ya no hay más. Entonces tenemos 36 mínimo, tenemos 91, nos cumple. Pasamos al siguiente. Límite líquido nos pide 41 mínimo. Tenemos 58, cumple. Y por último, el índice de plasticidad nos dice que tiene que ser 11 mínimo. Y por ende, tenemos 30, también nos cumple. Bien, entonces nuestro suelo es un A7. Ok, entonces esto lo podemos marcar. Este es un A7. Y ahora nos falta saber si es un A75 o es un A76, ¿no? Porque se subdivide en dos. Entonces para eso sabemos que es un A7, pero no sé si es A75 o es A76. Entonces acá coloco A75 y acá abajo A76. Ok, no sé cuál de estos dos sea, pero en el formulario les dice qué condiciones debe cumplir para que sea uno u otro. Y eso está acá, ¿no? En esta parte inferior. Nos dice, para hacer una 7.5 el índice de plasticidad tiene que ser menor o igual al límite líquido menos 30. Para que sea una 7.6 el índice de plasticidad tiene que ser mayor al límite líquido menos 30. ¿Ok? Entonces podemos colocar acá. Aquí dice que el índice de plasticidad tiene que ser menor o igual. Podemos insertar ese menor o igual, un símbolo. Al límite líquido menos 30, ¿no?
Listo. Y acá nos dice que el índice de plasticidad tiene que ser mayor al límite líquido menos 30. Ok. Y vamos a copiar esta parte de acá. En donde vamos a colocar el límite, el índice de plasticidad, que en este caso es 30 para ambos casos. El límite líquido es 58, estamos utilizando los valores redondeados. Y prácticamente aquí verificamos. Ok. Acá tendríamos un valor de 28 directamente. Y acá un valor de 28 también. Entonces acá nos fijamos, ¿no? Vamos a insertar flechas. Y acá ya verificamos, ¿no? 30 es menor o igual a 28. No, no ve. Entonces podemos colocar acá. No cumple, ¿no? Y acá 30 es menor a 28. Cumple, ¿no? Y listo. Y podemos marcar la función que cumple, ¿no? Podemos insertar un cuadrito. Listo. Entonces se trata de un A76, ¿no? Es un suelo A76. Y ahora nos tocaría calcular el índice de grupo. En este caso tenemos valores y por ende podemos calcular con la siguiente ecuación, ¿no? Con esta. Solo para los suelos A26 y A27 se utiliza esto. No es nuestro caso, utilizamos la larga. Ok, nos dice F200 menos 35. Vamos a ir calculando eso rápidamente. F200 tengo 91 menos 35. Todo eso por 0,2 más 0,005. 0,5 por lo que sería límite líquido menos 40. En este caso el límite líquido es 58 menos 40. Y después tenemos más 0,01, cerramos paréntesis, más 0,01. Todo eso multiplicado por F200 menos 15. El 200 tenemos 91 menos 15. Todo eso por el índice de plasticidad menos 10. Índice de plasticidad 30 menos 10. Y hay que ver cuánto nos sale. Y calculamos aquí. 91 menos 35 por 0,2 más 0,005 por lo que sería 58 menos 40
más 0.01 por lo que sería 91 menos 15, todo eso por 30 menos 10, lo cual nos da un valor de 31.44. Y de entrada esto se redondea a un valor entero también, ¿ok? Entonces si le sale 31.44 en este caso directamente, como no pasa de 5, lo redondean al inmediato inferior, 31. ¿Ok? Entonces esta parte va a ser 31. ¿Ok? Si les sale negativo, automáticamente redondean a 0, ¿no? Por si acaso, ¿no? Si les hubiera salido menos 2 o menos 3, directamente colocan como 0. Ok, entonces acá tipo de suelo ya puedo colocar la parte final. Se trata de un A76 con índice de grupo 31. Y listo. Y ahí acabaría lo que es el sistema Ashton, ¿no? Rápidamente nos pasaremos al unificado, que no es tan complicado también. Tenemos tabla 1, tabla 2. Y acá los datos, ¿no? Porcentaje de gravas, primeramente. 0,78, 90.89 y 8.33. Vamos a anotar esos tres valores. 0,78. El de arenas era 8.33 y el de finos era 90.89. Índice de plasticidad era 30, algo. Bueno, 29.72. Guay. Listo. El límite líquido era 58,25. Porcentaje que pasa el tamiz número 4. Voy a ver arriba. Tamiz número 4. Porcentaje que pasa 99,22. Pasa el 200, 90.89. Es detenido en el 4, 0.78. Y detenido en el 205, creo que era 9, algo, ¿no? 9,11. Listo. CU y CZ no se han calculado, no necesitamos y ya podemos verificar en cuál estamos. Tabla 1, detenido en el 200 mayor al 50%, detenido en el 200, acá tengo esto es mayor al 50%, no. Porcentaje que pasa el tamiz número 200 es mayor o igual al 50%, sí, porque es 90. Entonces en esta opción no cumple. Y la de abajo cumple. Ok. Esta la voy a dejar ahí. Y esta. Así. Entonces estamos en la tabla 2, ¿no?
Nos vamos a la tabla 2. Esta es la tabla 2, acá está. Lo primero que nos pregunta es límite líquido menos 50 y límite líquido mayor o igual a 50. Entonces colocamos acá límite líquido tiene que ser menor a 50. O el límite líquido es mayor o igual, ¿no? Listo. Y nosotros verificamos, ¿no? Nuestro límite líquido es 58.25, es menor a 50, no, es mayor o igual a 50, sí, entonces acá nos cumple. Ok. Esto. Ya. Y acá insertamos una X, ¿no? De no cumple. Listo. Pasamos al siguiente. Entonces acá esto es mayor o igual. Podemos ir marcando. Posteriormente tenemos lo que es inorgánico, orgánico. Ya les había dicho que siempre nos vamos por lo inorgánico. Listo. Entonces acá colocamos entonces esto copio acá, esto cumple y esto no. Listo. Después nos pide el índice de plasticidad, la gráfica N sobre la línea A, o índice de plasticidad, la gráfica bajo la línea A. Uno de estos dos nos tiene que cumplir, y para eso necesitamos esto. Ok, ya había preparado esta condición. Necesitamos saber si el índice de plasticidad, la gráfica N sobre la línea A, está sobre la línea A, la gráfica, o bien si el índice de plasticidad está bajo la línea A. Entonces vamos a calcular eso con estas condiciones, ¿ok? Primeramente colocaremos IP gráfica N sobre la línea A. Ok, IP gráfica en o sobre la línea A, para ver si nos cumple o no. Y el otro es IP gráfica bajo la línea. Listo, nos tiene que cumplir una de esas dos, ¿no? ¿Y cómo sé si está en o sobre o bajo la línea? Y para eso utilizamos esta condición de acá, ¿no? Primeramente esta de acá, ¿no? Si el índice de plasticidad teórico es menor al índice de plasticidad calculado de dato, la gráfica se calcula en o sobre, bueno, la gráfica se encuentra en o sobre la línea. Y acá la segunda que nos dice si el índice de plasticidad teórico es mayor al índice de plasticidad calculado de dato, la gráfica se encuentra bajo la línea. Este índice de plasticidad teórico está en su formulario, ¿sí? Van a buscar en su formulario, está como IPT. Vamos a colocar, yo lo voy a colocar acá, ¿no? IP teórico estoy colocando como teórico, pero está en su formulario como IP nomás, ¿no? Línea A y línea U. 0.73 es la línea A de lo que sería el límite líquido menos 20. Y de la línea U creo que era 0.9, ¿no? No recuerdo bien esa parte, pero está en su formulario, ¿ok? Pero lo que me interesa a mí es esto. Este es lo que me importa. ¿Ok?
Entonces yo voy a reemplazar acá, ¿no? Y vamos a ver cuánto nos sale. El límite líquido en este caso era 58.25 menos 20. Y a ver cuánto nos sale. Ok, calculamos eso. Tengo 0.73 por 58.25 menos 20. Y esto es igual a 27,92. Listo. Y esto lo podemos dejar así. Ok. Bien. Entonces, comparamos ahora, ¿no? Nuestro índice de plasticidad teórico es este que estamos calculando, que es 27.92. Y tenemos que compararlo con el índice de plasticidad que tenemos de dato, 27.72. Entonces, si el índice de plasticidad teórico es menor al índice de plasticidad calculado o de datos, la gráfica se encuentra en o sobre la línea. Entonces verificamos eso, nuestro IP es 2972. Acá podemos colocar. IP que tenemos de dato es 2972. Y el IP teórico tiene 27.92. Entonces acá nos damos cuenta que esto es mayor al teórico, ¿no? Entonces por ende nos estaríamos encontrando en esta condición, ¿no? El índice de plasticidad teórico es menor al IP que tenemos de dato calculado. Entonces la gráfica se encuentra en o sobre la línea. ¿Ok? Simplemente nos cumple la condición de acá. Si no nos cumpliría esto, estaríamos en la condición de abajo. ¿Ok? Solo así se verifica eso rápidamente, sin necesidad de estar haciendo otras cosas, solo con este pequeño cálculo. ¿Ok? Bien, entonces los demarcaremos eso. Simplemente vamos a marcarlo acá. Estamos en esta condición. Listo, entonces lo que nos hace decir que nos cumple esta condición, ¿no? Que se encuentra en o sobre la línea. Y por ende la otra no nos cumple. Listo. Ok. Bien, continuamos. Entonces está en o sobre la línea. Que igual lo marcamos. También marcamos esto que es el símbolo de grupo, CH. Y listo, ¿no? Entonces marcamos acá símbolo de grupo CH. Ya está. Bien, continuamos haciendo las comparaciones. Tenemos acá porcentaje retenido en el 200. ¿Es menor al 30% o es mayor o igual al 30%? Y hay que verificar eso, ¿no? Voy a copiar esto de acá para ayudarme. Este nos dice es detenido en el 200, R200, es menor al 30%, o el detenido en el 200 es mayor o igual al 30, ¿no? Bien, entonces nosotros verificamos acá, detenido en el 200 tengo 9.11, es menor al 30, sí, es mayor o igual al 30, no. Entonces esto no nos cumple y esto nos cumple. Listo.
y verificamos acá, ¿no? Menor al 30. ¿No ve? La primera opción era menor, está bien. Posteriormente nos dice, ahora, ese porcentaje es menor al 15% o está entre el 15 y el 29. Entonces nosotros, nuestro porcentaje, a ver, verificamos acá. Nos copiamos. Esto es menor al 15 ahora. O este R200 está entre el 15 y el 29. Y de nosotros, nuestro detenido en el 200 es 9.11. Entonces esto es menor a 15. Nos cumple esto y no nos cumple esto. Listo. Entonces marcamos el menor a 15. Listo. Y automáticamente ya nos bota, sin hacer otra verificación más, una arcilla grasa, ¿no? El nombre de grupo. Listo, directamente entonces colocamos acá nombre de grupo. Arcilla grasa. Entonces, tipo de suelo. Vamos a colocar nuevamente arcilla grasa. Y entre paréntesis su símbolo de grupo, CH. Nada más. Y esto lo remarcamos, ¿no? Y ahí terminé el ejercicio, ¿ok? Espero que se haya entendido. No es nada complicado. Son todos los casos que podría pasarles. No es nada difícil, ¿ok? Y antes de terminar también les voy a pasar un ejercicio más, que es de la curva granulométrica, que no es complicado, tampoco es difícil. Lo único que tienen que hacer es sacar porcentajes que pasa o tal vez diámetros, dependiendo, ¿no? Que les pida. Se les voy a pasar esto, ¿no? Yo tengo acá el ejercicio ya hecho. Simplemente les voy a pasar para que ustedes le den una revisada, ¿no? No vale la pena tanto estudiarlo tanto. Este es el ejercicio, les va a dar esta gráfica y es mucho más sencillo, ¿no? Necesitamos, aquí están los tamices, el diámetro. Y acá dice, no, necesitamos hallar la ubicación de los tamices número 4, 10, 30 y 40 en la gráfica, en esta gráfica de acá, para posteriormente calcular los porcentajes que pasan al tamiz número 4, 200, bueno, 10, 40 y 200, ¿no? Y los porcentajes retenidos R4 y R200, que son los que se necesitan para la clasificación por ambos sistemas, ¿no? Y acá está, ¿no? Tamiz número 4 es este, número 10, número 40 y número 200. Esto está en diámetro, no en milímetros. Entonces, según sus milímetros voy calculando, ¿no? Por ejemplo, acá, esto empieza en 0,01, esta sería 0,02, 0,03, 0,4, 0,5, 0,05, 0,6, 0,7, 0,8 y acá directamente al 0,1, ¿no? Ya llegaría acá prácticamente. O sea, va así correlativo, ¿no? Por ejemplo, este es 0,1, este sería 0,2, 3, 4, creo que no hay más, 5, 6, 7, 8, 9 y llego al 1. De acá lo mismo, ¿no? Del 1 al 10 es lo mismo. Este sería el 1, este sería el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿No ve? En otras tablas aquí está el 100, entonces si aquí está el 100, el siguiente sería 20, ¿no? Pero en este caso
no hay, ¿no? Acá no nos dice cuánto es el valor de acá, entonces como no les da, ustedes asumen que esto sigue siendo el 11, esto el 12, 13, 14, 15, hasta donde lleguen, ¿no? En este caso. Y así, ¿no? Y esto se ha ubicado según a sus diámetros, ¿no? Que está el diámetro, el tabiz número 4, 10, 40 y 200. Entonces el 2 milímetros busco, ¿no? Este es el 1 milímetro. Si esto está en milímetros, este es 1 milímetro, el siguiente es 2, ¿no? Entonces este es el tamiz número 10. Ahora 4.75. Si este es 1, este es 2, este es 3, este es 4. Y el 4.75 por lo general casi siempre viene marcado, que es esta línea roja. Ok, el número 200 igual, que son los límites. Acá igual está marcado ya, con verde. Y el número 40 es 0,425. Entonces este es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces estaría entre este rango, ¿no? Y por lo general es este. Estos puntitos son tamices también, ¿no? Y acá está, ¿no? 0,425. Listo, solo tienen que hacer eso, ubicar eso y intersectar y nada más, ¿no? Ubicar los tamices acá para el porcentaje que pasa, donde intersecta la curva, proyectan a la izquierda y ya tienen los que pasan, ¿no? Simplemente eso, proyectando. Ahora si quieren los retenidos, inverso, ¿no? Proyectan a la derecha. Simplemente eso, pero solo necesitan los que pasan y después para sacar el retenido hacen su complemento, ¿no? 100 menos el que pasa. Y acá está, ¿no? Aquí está explicado paso a paso. Hacen lo mismo, calculan CU y CZ si se necesita. Y pueden calcular también diámetros, ¿no? De 10, de 30. Ya que es más fácil, ¿no? Para calcular esos diámetros. Ok, porque acá ya está directamente, ¿no? 60% proyectan donde intersecta la curva y ven cuánto vale acá abajo. 30 proyectan hasta la curva, intersecta y ven cuánto vale. 10 hasta la curva y cuánto vale, ¿no? En este caso ha coincidido estos dos valores con lo que es los tamices 4 y número 200 y el 60 era 11.8, ¿no? Porcentaje que pasa, o sea, diámetro del porcentaje que pasa de 60%. Este es el diámetro, este es el porcentaje de 60, ya tenemos acá. Proyecto acá, intersecta en la curva y de la curva proyecto hacia abajo, ¿no? Y me sale esto. Y eso es 11.8 en este caso, ¿no? Y nada más. Ya saben hacer el resto, es clasificar y listo, ¿no ven? No hay donde perderse. Ok, entonces les voy a pasar igual para que ustedes lo tengan. No es complicado, no es difícil. Es más sencillo todavía que realizar la tabla incluso, ¿no? Que estar llenando manualmente la tabla. Aquí directamente sacan porcentajes y ya, ¿no? Todo lo que necesitan. Ok, ni nada más, simplemente eso sería la clase por el día de hoy, muchachos. Ok.